diferencia cómo vemos el estudio de estos tumores, no solamente gliomas, y sí me permití enfocar fundamentalmente a la patología pediátrica. Entonces, bueno, vamos entonces a enfocar con algunos conceptos generales y la clasificación. Los patólogos nos dedicamos a eso desde hace mucho tiempo, pero no voy a tratar de no sobrecargar ese aspecto. ¿Cuál es nuestra población de estudio? ¿Cuáles son los alcances de nuestros estudios? ¿Cómo es nuestro algoritmo diario de trabajo? Algunos casos ilustrativos que me parece que van a representar un poco el estado actual del conocimiento en estas patologías y acercarles a ustedes el concepto y lo que venimos trabajando del Banco de Tumores Pediátricos del Hospital Garrahan. La siguiente. Como les dije, nosotros los patólogos, la siguiente, acá también me pasó de la animación, la siguiente y la siguiente, así sale la animación. Nosotros los patólogos estamos enfocados desde siempre de tratar de utilizar una misma nomenclatura que responda a igual concepto para el diagnóstico y el tratamiento de los tumores, prediciendo el comportamiento biológico. Y desde el 2016 no existía clasificación hasta el 2021, y fue la del 2021 la que incorporó al conocimiento clásico de la patología con los hallazgos morfológicos y de inmunistoquímica, conjuntamente con las valoraciones de la resonancia magnética nuclear, que para el sistema nervioso es esencial, como la macroscopía en una pieza quirúrgica. Entonces tomamos desde el 2016, incorporamos en el 2021 criterios del diagnóstico molecular cuando hizo una explosión, ¿no? Toda la metodología diagnóstica y de estudio de investigación aplicada al diagnóstico. Y en esta clasificación del 2021 se generaron conceptos desde el diagnóstico esencial que uno necesita para que generar ese diagnóstico a elementos denominados deseables, o sea, todo aquel estudio que uno querría tener investigado para que completar esa clasificación. Esa clasificación del 2021 básicamente tuvo una luz, digamos, nueva, que fue generar criterios mayores diferenciados en gliomas, básicamente, y en tumores pediátricos, embrionarios, básicamente pediátricos. Entonces, ya se venía tratando este tema, en la siguiente, de los criterios de estratificación en capas para el diagnóstico de los tumores del sistema nervioso central. La siguiente, uno más. Tratando entonces de incorporar al patrón morfológico el grado, la información molecular y posteriormente este criterio integrado. Esto está muy bien, está buenísimo y lo que todos queremos hacer, pero ya sabemos todos, no solamente en Argentina, sino a nivel internacional, que esto dista bastante de la realidad en la práctica cotidiana. ¿Y por qué? Porque uno cuando hace un diagnóstico no tiene toda esa información y no puede dejar de hacerlo. En todo caso, en una revisión posterior, cuando recibe el resultado molecular, hace integración de la información, a veces necesita digamos, adjuntar cambios y a veces simplemente se agrega información necesaria para el oncólogo. Entonces, ¿qué pasó? Entre el 2016 y el 2021 se generaron diferentes grupos de estudio que se llamaron un consorcio para informar cambios en la taxonomía desde el punto de vista práctico y molecular, que fue no oficial respecto de la Organización Mundial de la Salud. Y este consorcio fue generando entre el 2016 y el 2021 nuevos aportes y nuevas publicaciones que orientaban a cómo informar y cómo incorporar esta nueva información que teníamos de los tumores. Así se incorporó, hubo un C-Impact Now que, para diagnóstico de los IDH mutantes, la siguiente. Otro cuando teníamos que hablar de lo que íbamos conociendo del grupo de las histonas K27 alterado, etc. Entonces fue toda información, la siguiente. Fue toda información que se fue agregando a los criterios, el BRAF, el MIB, etc. Y más recientemente, la última publicación es un update que lo que genera es recomendaciones para la utilización de la metilación, que bueno, lo recomiendo para el que le interese. La siguiente. La siguiente. Entonces, sí, la siguiente. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Surgieron estas nuevas entidades descritas a partir de estudios de metilación, la siguiente,
que amplió el conocimiento enormemente, tumores que prácticamente no podíamos diagnosticarlo de otra manera, que salen de entidades conocidas, o a partir de una entidad el estudio de metilación permitió identificar diferentes subtipos, y ahí se vio que tenían diferentes criterios de inmunistoquímica, criterios biológicos o de comportamiento biológico, aún con igual tratamiento. Y entonces se generó estos clusters, como se ve que es así como se ve un estudio de metilación, estos grupos donde va separando y alineando los diferentes tipos de tumores del sistema nervioso. Y esto es lo que se espera en muchos casos para hacer el diagnóstico, y que solamente se refina o se puede lograr con estos estudios de metilación. La siguiente. Esto es la clasificación actual, simplificada. Hay más de 150 entidades, grupos, mejor dicho, sí, tipos, subtipos, etcétera, basados en toda esta nueva información que tenemos. Cada uno de estos tiene su clínica, su epidemiología, su resonancia, su criterio morfológico, etcétera. Sin embargo, hay muchas entidades que se superponen desde todo punto de vista, y parte de eso es lo que quiero compartir con ustedes para que entendamos cómo pensamos cuando hacemos un diagnóstico de un tumor cerebral. Los rojos son las lesiones nuevas. Fíjense, todo eso son criterios nuevos para la clasificación. La siguiente. ¿Y qué pasó? Coincidió no solamente que en el 2021 se hizo esta nueva clasificación, que ya está vieja, por eso el consorcio sigue trabajando, y se está ya trabajando, estamos muchos trabajando en la nueva clasificación, sino que en el 2021 se hizo por primera vez el libro azul de los tumores pediátricos, tratando de que el capítulo de los tumores del sistema nervioso central pediátrico del libro de pediatría macheara, que no hubiese incongruencia con los criterios y con la modalidad de diagnóstico para los tumores generales del sistema nervioso central. Pero fue la primera vez que se identificó que realmente los tumores de los niños no eran iguales que los de los adultos en una población diferente. La siguiente. Entonces, de todo esto, ¿qué aprendimos? Y aprendimos que los tumores son diferentes no solamente por el comportamiento, sino porque tienen aspectos moleculares que los hacen diferentes. Tienen una carga mutacional baja, la tasa más alta de fusiones de genes impulsores, hay una tasa de mutación somática promedio diferente, hay pruebas genómicas somáticas estándar. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Queremos hacer un refinamiento del diagnóstico, hacemos una estratificación de riesgo y además buscamos un enfoque terapéutico. Con esto es importante tener en cuenta que, así como María hablaba de la comunicación de célula a célula, nosotros hacemos la comunicación entre médico, oncólogo, biólogo, etcétera. Bueno, oncólogo, para justamente, ahora vamos a ver algunos de estos temas, para ver cómo es la mejor estrategia para este paciente. Requiere todo este análisis integral de la información clínica y patológica, y sabemos que tenemos que buscar el impacto terapéutico para buscar que justamente la terapia sea en función de lo que conocemos como medicina de precisión, o sea, escalar, desescalar, estratificar, etc. Y buscando entonces algunos targets como blancos terapéuticos. Y hoy lo que está también cada vez más, si alcanzo voy a comentar algo de esto, son las alteraciones de la línea germinal. La siguiente. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio? En el laboratorio tenemos un algoritmo de trabajo, sabemos que recibimos las muestras derivadas de quirófano, conocemos los pacientes de su mayor parte de la semana anterior, se presentan en un ateneo, discutimos, sabemos cuál es el abordaje, qué se piensa, qué se espera, discutimos esto previamente, aunque muchas veces existe el teléfono dentro del diagnóstico intraoperatorio. Entonces recibimos una biopsia para estudio intraquirúrgico o directamente la biopsia en taco de parafina, y ahí también quiero hacer un comentario. El Hospital Garrahan
digamos, es centro de referencia nacional, con lo cual recibimos a través de la Oficina de Comunicación a Distancia un número importante que a veces nos sobrepasa más que el mismo trabajo diario del hospital, del resto de los hospitales pediátricos, para revisión de casos, y a través de la Oficina de Comunicación de Patología, ya hace un tiempito estamos recibiendo los casos de alta complejidad para algunas revisiones y algunos estudios agregados. Entonces, lo que nosotros hacemos es el estudio macroscópico, microscópico, decidimos en qué caso vamos directamente a la inmunistoquímica, a la biología molecular, y a veces cuando tenemos el diagnóstico tenemos que volver hacia atrás a repensar después de conversar con los oncólogos qué es lo que podemos continuar estudiando. Las muestras en fresco, cuando el caso lo permite, porque tenemos suficiente material, va a un banco de tumores, que además nos permite tener muestra en condiciones para los estudios de biología molecular. Vamos haciendo esto en forma secuencial, no hacemos una única técnica, excepto que la muestra sea pequeña y vaya muy dirigida, sino que es necesario un panel de anticuerpos. ¿Y por qué esto? Porque cada vez uno sabe que los anticuerpos pueden no ser tan específicos en algunos casos y no es solamente uno el que pone el nombre y el apellido. Entonces tenemos estandarizado nuestro sistema, digamos, de complejidad por tipo de estudio. Y acá yo puse algo que me parece que no es menor, y es que nuestros tacos de parafina a veces son muy heterogéneos, de muestras muy, muy pequeñas, y otras son muestras de biopsias o resecciones quirúrgicas más amplias. Y eso hace que el patólogo tenga un trabajo extra, y es pensar en cuál va a ser la mejor utilización de ese tejido. No hacemos digamos, una rutina sistemática necesariamente para todos los casos iguales, sino que vamos valorando qué es lo que se espera de ese paciente y qué queremos buscar. La siguiente. Entonces, esto es la siguiente, una más. Este es un ejemplo de una biopsia estereotáxica. Fíjense, este es con una aguja, buscamos diferentes sectores. Seguramente una biopsia estereotáxica no va a ser para, salvo casos excepcionales, cuando lo necesitamos y después vamos a ver un caso, es para diagnóstico, para decir, esta muestra es suficiente para hacer un diagnóstico. No necesariamente tenemos que hacer el diagnóstico dentro de la congelación, pero tenemos que sí conocer el caso y ver si representa lo que el paciente tiene. Entonces hacemos un extendido, un taco de parafina, una hematoxilina, a veces un paso, alguna técnica especial según lo requiera, una inmunistoquímica, y acá volvemos a pensar de nuevo nuestro algoritmo, y tenemos que saber que hay tiempos que no se pueden saltear, y que querer hacer todo de entrada a veces hace que nos quedemos sin tejido para lo que después querramos. O sea, es un equilibrio que requiere de un pensamiento complejo. La siguiente. Nuevamente, nuestro diagnóstico integrado está basado en todos estos aspectos de incorporar a los nuevos estudios moleculares, pero no lo gastamos muchas veces todo el tejido hasta evaluar con los oncólogos, con los que hacen, digamos, atienden al paciente, y volvemos hacia atrás, volvemos a repensar el caso, volvemos a discutirlo en un comité molecular de tumores, y en el caso que sea necesario, muchas veces hacemos las consultas o los estudios fuera del hospital. La siguiente. Vamos entonces al registro oncopediátrico hospitalario argentino para que nos ubique. Dijimos, hablamos de nuestro algoritmo, hablamos de nuestra población de estudio. El ROA entre el 2000 y el 2019 tiene registrados 27.000 casos de cáncer en niños menores de 15 años. Y se diagnostican, bueno, 1.300, antes comentaron más o menos el mismo número, de niños de cáncer por año. Y sabemos que el 80% se atienden en hospitales públicos, solo el 20% en centros privados, y que ingresan al hospital Garrahan, como ejemplo, ingresaron en el 2022 520 casos por año. De esos, los tumores del sistema nervioso centrales y retinoblastoma representaron un 30%. Sin embargo, el servicio de patología, y ahí vemos un ejemplo de que los tumores del sistema nervioso central representan el segundo en frecuencia de todos los tumores pediátricos, después de las leucemias.
Esta es la última publicación del ROA, que representa el homenaje de los 25 años desde el inicio del registro, que se presentó este año en el centro, el Palacio, el centro, bueno, el Palacio de Libertad. Bueno, entonces, la realidad es que de estos 520 casos por año que ingresan al Hospital Garrahan para tratamiento, en realidad a nosotros nos ingresan 760 muestras. ¿Por qué? Porque dijimos que hay más cantidad de casos que vienen derivados para el sistema nervioso central. Y si nosotros vemos la distribución relativa, sin embargo, vemos que los tumores del sistema nervioso central, digamos, dentro del registro general de los tumores del sistema nervioso central, si vemos cómo se distribuyen, vemos que en un porcentaje elevado de casos son gliomas. Si sumamos gliomas, astrocitoma pilocítico, tumores de tronco que también son gliomas, o sea que representa un gran número de casos. Y el otro grupo importante es de los tumores embrionarios. Este es un esquema de lo que actualmente existe como estudios de metilación. Fíjese la granularidad, ¿no? Los tipos y subtipos, a diferencia de lo que comentábamos antes, bueno, uno dice glioma, hay 3, ¿no? Fíjense la cantidad de tumores dentro de ese grupo, tumores gliales bajo, alto grado, circunscriptos, glioneuronales, ependimarios. Cada uno de estos tiene su criterio diagnóstico, su panel de inmunistoquímica y su estudio molecular asociado. Entonces hay un artículo que dice, ¿qué tan complicado, no? Es estudiar un tumor del sistema nervioso central en un glioma pediátrico de bajo grado. Y empezamos con el algoritmo, tal es así que en algunos casos uno puede ir avanzando de uno a uno y en otros casos realmente ya a nivel internacional uno sabe que debe hacer un estudio de NGS. Sin embargo, en muchos casos, cuando uno tiene que decidir qué grupo de tumor es el que está identificando, en primera línea muchas veces elige la metilación. Sin embargo, vamos a ver que eso no siempre nos da un resultado suficiente. La siguiente. Lo mismo vemos para los gliomas dijimos de alto y bajo grado. Por ejemplo, en el caso de los bajos grados, si es un tumor de línea media, si es un tumor hemisférico, y así vamos jugando, pensando, haciendo nuestro algoritmo de diagnóstico para abordarlo de la mejor manera posible. La siguiente. Entonces, estos son ejemplos, ¿no? De un tumor de bajo y alto grado, un glioma angiocéntrico que hay en la primera foto a la izquierda arriba, que tiene una alteración muy característica de MIR. El caso B, que es un glioma de línea media de tronco con la K27 alterada. El C es la expresión nuclear para la K27 por inmunistoquímica, o sea que ahí ya uno tiene un elemento prácticamente con 2 inmunistoquímicas o una inmunistoquímica, un diagnóstico altamente específico. Bueno, y así uno va haciendo el algoritmo. Por ejemplo, el F, creo que era el F, que era un glioma difuso G34, que también hay una inmunistoquímica, nosotros lo hacemos por PCR. Bueno, y por ejemplo, el H, que es una expresión citoplasmática difusa para ALK en un glioma hemisférico pediátrico. La siguiente. Y de esa manera tenemos también el estudio de los gliomas astrocíticos circunscriptos y tumores glioneuronales. No me voy a detener en esto porque no pretendo que identifiquen los hallazgos patológicos en cada uno de los casos, pero quiero mostrar la variedad de situaciones en las que uno se puede encontrar. La siguiente. Los ependimomas supra e infratentoriales, nuevamente, si uno tiene, por ejemplo, un tumor de fosa posterior, uno lo que quiere simplemente es diferenciar en 2 tipos, el grupo A y el grupo B. Para eso existe una inmunistoquímica, que es el estudio de la trimetilación de listona 27, H3, perdón. Y entonces, bueno,
la pérdida, acompañado con la morfología y la edad en general, genera el diagnóstico de grupo A. La siguiente. Entonces vamos a ir a algunos casos. Un paciente de 5 años con un tumor de tronco, con una biopsia estereotáxica, este es uno de los cilindros, y la verdad es que la celularidad era bastante baja. La siguiente. Vemos que las células tumorales tienen un patrón difuso, no hay atipía muy marcada, no hay necrosis, incremento del índice mitótico, por ahí había algún sectorcito de una hiperplasia microvascular que uno ya abre un poco los ojos. La siguiente. Sin embargo, cuando uno estudia con el H3K27, la inmunistoquímica, aun cuando haya células infiltrantes dentro del tracto y que sean pocas, uno puede hacer el diagnóstico de glioma difuso de línea media K27 alterado. En este caso, K27 también mutado, porque no solamente es que está alterado, sino que está la presencia de la mutación. La siguiente. Ahora, ¿qué es lo que nos pasaba hace mucho tiempo cuando yo empecé y estudiábamos con la doctora Taratuto estos casos que se biopsiaban y a veces se operaban? Decíamos, bueno, no, evidentemente si este paciente tiene una evolución de un tumor de alto grado y nosotros teníamos esa morfología como una lesión de bajo grado, probablemente no se hubiese llegado al área, al foco, y uno estuviese en este sector, ¿no? Ahí está, en este sector, en el área de la infiltración. Sin embargo, hoy sabemos que no importa que esa morfología se parezca un tumor de bajo grado, aun cuando tenga infiltración de células escasas o aisladas, la inmunohistoquímica nos permite hacer el diagnóstico de un DIP-G. La siguiente. Vamos a otro paciente. Este paciente para mí fue de gran enseñanza, fue el primer paciente de este tipo con el que aprendí un montón. Era un paciente que había sido operado en otra institución un tiempo antes con diagnóstico de astrocitoma pilocítico, había progresado la enfermedad, se había hecho quimioterapia, había habido una cierta estabilidad, sin embargo, aumentaba la sintomatología, se decidió una radioterapia y 2 años después llega al Garrahan con un aumento de la masa tumoral y se decidió una nueva cirugía para reducción de la masa tumoral con una resección parcial. Y lo que encontramos es que además del componente astrocítico, se encontraba un componente de células ganglionares acompañando el tumor, fíjense la negatividad de la GFAP y la positividad muy marcada de las células con sinaptobicina y las células ganglionares. Entonces el diagnóstico fue de ganglioglioma y ya en ese momento empezaban a salir los trabajos de la alteración de la mutación del BRAF B600E en el ganglioglioma, que es expresado por las células tumorales neuronales. Y este paciente tuvimos la oportunidad por primera vez de estudiar la mutación, nosotros no la teníamos para estudiar, se estudió en el italiano, fue positivo, el paciente fue tratado, a ver la siguiente, el paciente fue tratado con el vemurafenib, estuvo estable muchísimo tiempo, luego, bueno, progresó, pero para nosotros esta fue la primera vez que logramos identificar que un paciente podía ser pasible de una terapia target como esta. La siguiente. Este es otro paciente más reciente, que es un niño de 5 meses de edad que consultó en el 23 con tosis palpebral y estrabismo de un mes de evolución. Fíjense cómo era la imagen, aquí tenemos a nivel del tronco, en la región tálamo-mesencefálica, una lesión de contornos irregulares con señal isoicointensa, la siguiente. Y se hizo una biopsia estereotáxica, y la biopsia estereotáxica mostró la mayor parte del tejido era normal, parénquima nervioso normal, y solamente en algunos sectores se encontraba la proliferación neoplásica. La siguiente. Esta proliferación neoplásica en forma llamativa era una lesión bastante como compacta, fusocelular, que los fragmentos que tenía la lesión eran bastante escasos. La siguiente. Le hicimos un panel de inmunohistoquímica y nada nos ayudó. Pensamos un tumor de sistema nervioso en primer lugar, pero agregamos para tumores mesenquimáticos como el STAT o como el SOX10, y nada nos ayudó, pero veíamos que era un tumor con un alto índice de proliferación. No definimos como la entidad como una neoplasia específica,
se hizo una segunda biopsia, se envió para metilación, no sirvió. La siguiente, se hizo una tercera biopsia y que no se estudió, esta es de la parte de la segunda, que era lo mismo, se envió solamente para metilación, y el diagnóstico de metilación fue compatible con un tumor maligno de la vaina, maligno de tipo sarcoma, digamos, tumor maligno like. La siguiente. Este es un grupo de, es un tumor recientemente descrito y incorporado dentro de las posibilidades de encontrarlo dentro del sistema nervioso central. Y ustedes dicen, esto es raro. Bueno, no tanto, ¿ok? La siguiente. Entonces vemos que aquí hay un artículo donde muestra que en realidad son entidades que están también emergiendo, que están dentro de los tumores que pueden o no tener alteraciones del gen, digamos, de la tirosina quinasa, pueden tener diferentes mutaciones. Y entonces, ¿por qué? A ver, creo que hay una más acá arriba que muestra algo de las fusiones. Pueden tener fusiones que nosotros conocemos y que están presentes en muchos tipos de sarcomas pediátricos, con lo cual la tenemos incorporada como parte de nuestra rutina diagnóstica, y lo que es importante es que estos pacientes son pasibles de un target terapéutico. La siguiente. Vamos a otro paciente, un paciente de 4 años estamos viendo todos tumores de tronco y todos diferentes. Un paciente de 4 años con un tumor de tronco, un niño de 4 años con alteración de la marcha, con paresia de miembro inferior y superior izquierdo de 2 meses de evolución, con una imagen infiltrativa protuberancial. Vemos acá que la lesión sí parecía un glioma. La verdad es que parecía un glioma, que tenía algunas células claras, algún patrón un poquito más ausado. Sí, era un glioma, parecía un glioma, pero la siguiente, la GFAP fue positiva, la sinaptofisina también, nos llamó la atención, el ATRX estaba preservada y la trimetilación estaba preservada. Entonces, la siguiente, este paciente se fue a metilar y se encontró que tiene un nuevo grupo de la familia PLAC con una amplificación, y cuando se hizo con un score adecuado, esto se hizo en FLENI, cuando se hizo solamente había un artículo, un abstract en una Journal Neuro-Oncology que describía este tipo de alteración. Sin embargo, posteriormente esto surgió como un grupo de trabajo mayor en un consorcio internacional, y ya se conoce hace un tiempito que existe más de un grupo, que existen diferentes tipos y subtipos con diferente implicancia diagnóstica, y acá no se lee, pero también tiene un target terapéutico, y es un estudio colaborativo en el que tuve la suerte de trabajar, y se encontró que actualmente es un grupo aún mayor, con una familia de 3 subtipos de tumores embrionarios. La siguiente. Quiere decir que seguimos aprendiendo, seguimos incorporando nuevos tumores. Otro paciente. Este paciente era otro tumor de tronco derivado de Chaco, de 4 años, y nos encontramos con que la lesión era una lesión heterogénea, donde tenía células pequeñas, redondas, otros con citoplasma más amplio y eosinófilo, algunos núcleos más arriñonados y algunas células multinucleadas. Este no es el patrón de un glioma. Le hicimos una GFAP, la GFAP negativa, y ya ahí, digamos, no solamente vemos sistema nervioso, sino que además vemos otras patologías, entonces ya conocemos estos tumores que no se ven habitualmente en el sistema nervioso, y esto nos hizo llevar a estudiar un factor 13A, un CD1A, un CD163, el CD1A para esteocitosis de células de Langerhans, que fue negativo, un CD163 para macrófagos, que fue positivo, un factor 13A que fue positivo, y un ALK que fue positivo. Le estudiamos el BRAF B600 y fue negativo, y entonces nos encontramos con que esta era otra de las histiocitosis positivas del sistema nervioso. Y hoy presentaron, el grupo de Guillermo presentó otro trabajo de otro histiocitosis positiva en sistema nervioso, y resulta ser que ya existen papers, trabajos donde
se describen las características de las imágenes de estos pacientes que tienen morfología de santo granuloma juvenil del sistema nervioso central, y en las conclusiones dice que no hay ningún patrón por neuroimágenes que pueda predecir, por lo menos por ahora, cuál es uno de estos tumores. Y lo importante es que este es un paciente que también tiene un target y que es pasible de ser tratado. Entonces, de este grupo ya tenemos otros pacientes, no de tronco, pero sí con compromiso espinal, que fue tratado y con excelente evolución. Así que también es para tener en cuenta. Este es otro paciente con una lesión, la siguiente, a ver, ¿por qué quedó? La siguiente, a ver. Es un niño con crisis como este, es un caso también bastante viejo, que se biopsió en el 2014 con una lesión subcórtico-subcortical temporal. La siguiente, que la histología nos mostraba un patrón de crecimiento multilobulado. Vemos acá dentro esta fue una resección amplia con un área que, aunque acá esto es un defecto técnico, pero acá había un área cavitada que tenía múltiples nódulos intracorticales, como vemos acá, y áreas extensamente calcificadas. La siguiente. Vemos estos sectores más evidentes, los seguimos acá, la siguiente, y cuando miramos esos sectores corresponden a células oligo-like que se entremezclan en la corteza con este patrón de vasculatura, que tienen una cierta organización, que se alinean alrededor de un eje, la siguiente, y con este aspecto mixoide, microquístico, donde parece que acá no se logra identificar, pero con los dos axones, y esto es el patrón del complejo glioneuronal específico para el diagnóstico de tumor neuroepitelial disembleoplásico, la siguiente, que se caracteriza entonces por tener este crecimiento multinodular, celuloid positivo, y el BRAS B600 que pudimos hacer en ese momento fue negativo. La siguiente. ¿Qué pasó? Ese paciente en realidad siguió con controles por imágenes, empezó con una diseminación todo alrededor del epéndimo con una recidiva en la lesión, se plantea una segunda biopsia, se hizo un esquema de tratamiento quimioterápico, la siguiente, y nos dan una segunda muestra del área del tumor intraventricular. Nosotros hasta ahí habíamos dicho, parece un DNT, pero con un comportamiento raro. Entonces vemos esta histología y la verdad es que no veíamos el complejo glioneuronal específico, pero era un tumor redondo celular, oligo-like, con cambios mixoides. Dijimos, bueno, realmente tiene un comportamiento raro. Y entonces vemos que ya sale publicado este trabajo con un tumor glioneuronal mixoide, y lo interesante, que es básicamente similar, dijimos, bueno, debe ser un tumor de estas características, y nosotros dijimos que era un DLT. Entonces, bueno, puede ser. Y como este tumor, cuando tiene el PDGFR-alfa con esta mutación, existe trials terapéuticos, dijimos, vamos a mandarlo a metilar. La siguiente. ¿Y qué pasó? No lo metilamos, le hicimos foundation, le hicimos un panel y viene con que tiene la alteración molecular del FGFR1 que se ve frecuentemente en los gliomas pediátricos de bajo grado y no corresponde a un tumor glioneuronal mixoide. Y lo interesante de este estudio es que este tumor no tiene una implicación, un trial terapéutico para esto, sino que existe una terapia para el FGFR1, pero que se utiliza en otros tumores, o sea, no en tumores cerebrales, sino en colangiocarcinomas, etc. La siguiente, porque el glioma es una de los tumores que pueden tener esta alteración molecular, como es un grupo mucho más grande. La siguiente, y vemos que este tumor frecuentemente esta alteración del FGFR con una mutación, con una alteración en el número de copia, frecuentemente está asociado al DNT, aunque no solamente, así es problemas de bajo grado también. La siguiente. Como ven, la familia del FGFR implica muchos otros tumores DNT. El DNT puede tener otras alteraciones moleculares. Entonces, nuevamente, es importante la combinación
de los elementos clínicos, patológicos, evolutivos y genéticos. La siguiente. Como les dije, este paciente, existe un trial para otro tipo de tumor, pero hay diferentes trials que Foundation siempre nos informa. La siguiente. Este es otro paciente, también del cual aprendimos mucho. Acá ya estamos hablando de un tumor intraventricular en un niño de 19 meses. Fíjense la lesión, que es extensa, enorme, y parece un tumor muy celular, muy denso, muy compacto, con áreas en pequeños nidos. La siguiente. Le hicimos un panel de inmunistoquímica que presentaba una GFAP positiva, el OLIC2 era prácticamente negativo, y le hicimos todo lo que se nos ocurrió pensar en este paciente. Le hicimos alteraciones moleculares, pensamos que podía ser inclusive un ependimoma poco diferenciado, y como no pudimos arribar a un diagnóstico, le hicimos el diagnóstico de tumor glial de alto grado con diferenciación glial. La siguiente. Para no encasillar al tumor en algún lugar que no le correspondía, y el estudio de metilación nos informó un glioma hemisférico de tipo infantil, dice subtipo embrionario. La siguiente. Sin embargo, eso no nos daba lo que nosotros queremos saber de los gliomas infantiles, que es el target, con qué se fusionaba, qué alteración molecular tenía. Y entonces ahí fuimos a hacer estudio de NGS y vimos que tenía una alteración, una fusión del ALK, que esto, como les dije, lo identificamos en el laboratorio para muchos otros tumores también. El ALK fue positivo por inmunistoquímica y tenía el rearreglo, que lo estudiamos por FISH. Y nuevamente este paciente tiene un target terapéutico. La siguiente. Sabemos que hay 3 subtipos de gliomas infantiles, y lo importante es que estos tienen ALK, ROS, NTRK, MET, todos estos tienen un target terapéutico específico. La siguiente. Bueno, ¿cómo estamos aquí? ¿Ocupados? Porque podemos hacer la última parte. Ok, entonces, mientras te pido si por favor lo podés poner en salir de esto, y vamos a la última parte y yo te digo a qué diapositiva. Ah, bueno, lo pasás así, ok. Estos son lo que me mostré, era un poco de medulloblastoma, sí, sí, de casos de rhabdoides, sí, sí, sí. Acá. Esta es la última parte que quiero compartir con ustedes, porque nosotros hacemos, como ustedes ven, asistencia, tratamos de buscar hasta donde podemos la mejor aproximación diagnóstica, tratando de hacer lo más personalizado posible el diagnóstico patológico y molecular de estos pacientes. Y ya en el 2007, con la gestión de la doctora Dávila, se creó el Banco de Tumores Pediátricos, que fue el primer banco de tumores públicos del país. Y por supuesto tiene todo su protocolización, sus procedimientos operativos estándar, su gestión de calidad. Tenemos nuestro área de banco, toda la gente que se va incorporando al diagnóstico, todos los patólogos saben qué tienen que hacer para guardar una muestra lo mejor y congelarla en las condiciones adecuadas, con los protocolos adecuados. Tenemos nuestras gestiones, digamos, administrativas. Y lo interesante es que esto mejoró además nuestra práctica asistencial. Entonces, pensar en la investigación nos devolvió una faceta muy importante, que es la estandarización de algunos procesos. Y el servicio, yo quería decir que esto debe ser pensado como con un compromiso institucional, no es un compromiso de patólogos, no es un compromiso de un grupo de gente, de investigación, no, es un compromiso institucional, requiere del pensamiento y el sostén de toda la institución.
con el financiamiento también de la institución, está puesto como parte del presupuesto de la institución. La siguiente. Hemos hecho convenios con diferentes instituciones, diferentes proyectos, desde el Instituto Rofo, la Universidad de Quilmes, el grupo de retinoblastoma, el ELUAR, etc. La siguiente. Hemos realizado proyectos de investigación en retinoblastoma, en Ewing, en Deiser, el síndrome de Deiser, en sarcomas indiferenciados, etc. Actualmente un grupo muy activo de tumores renales. La siguiente. Como dijimos, para otros tumores también carcinomas tiroides, tumores cerebrales, gliomas pediátricos, la siguiente, bueno, específicamente. Se han generado diferentes publicaciones de neuroblastoma, se ha avanzado muchísimo en el tratamiento del retinoblastoma, se ha creado una vacuna para el neuroblastoma. La siguiente. La siguiente. Continuamos con algunas publicaciones, factores pronósticos en retinoblastoma, etc. La siguiente. Sin embargo, lo que yo quiero particularmente compartir con ustedes es que nada de esto tiene sentido si nosotros guardamos la muestra y no son utilizadas por los investigadores. Nosotros queremos que ustedes quieran nuestras muestras, les sirvan nuestras muestras, y nos sirve la información que provienen de las muestras de ustedes. Como parte del acuerdo de transferencia de material, tenemos incorporado conocer el estado de la investigación periódicamente, que el banco sea nombrado como parte de la donación. Nos cuesta bastante que el resto del hospital, de los oncólogos y médicos, que a veces no son los oncólogos porque oncología llega después, nos hagan el consentimiento informado. Entonces tenemos una guarda temporaria de un consentimiento amplio como guardado, y después tenemos que recontactar para un procedimiento específico, para un estudio específico, y eso se solucionaría bastante si uno logra tener todo con una mejor situación administrativa. Y estas son nuestras muestras ingresadas al banco desde el 2006 al 2023. A pesar de la pandemia, nosotros seguimos guardando muestras congeladas en el biobanco, aunque bajó bastante en el 2020. Y lo que quiero que vean acá es que esta es la distribución de casos según la clasificación del cáncer pediátrico. Fíjense cómo tumores del sistema nervioso no representan el 20% que representan en el grupo total, sino que nosotros tenemos un 40%. ¿Por qué? Porque los pacientes son muchas veces estudiados directamente y operados directamente en el hospital. Entonces, las posibilidades de guardar este material es aún mayor que en otros centros. Pero tenemos tumores de partes blandas, tenemos retino, tenemos neuroblastoma, carcinomas, linfomas, tumores óseos, hepáticos, etc. La siguiente. Podemos discriminar cuáles son los tipos de tumores dentro de cada grupo, ubicados como en la clasificación que tiene ROA, para tratar de unificar con qué criterio guardamos los tumores. Sabemos que las clasificaciones, como dijimos, van cambiando, se van ayornando, pero en algún momento uno tiene que tomar eso y seguir. Ya son 25 años del ROA y del 2006 que estamos guardando material. Así que, bueno, son 2.764 muestras que tenemos. La siguiente. ¿Y cuál es nuestro desafío entonces? Nuestro desafío y nuestra voluntad y nuestro deseo es la generación de nuevos consorcios de trabajo, pensar si hay estrategias nuevas, tecnológicas, que nos permitan definir también algunos estudios prospectivos. Por ejemplo, nosotros ya hace mucho tiempo que estuvimos pensando que tenemos pendiente nuestra cabina para cultivos celulares. Por un tiempo, cuando hubo becarios doctorales, se hicieron cultivos celulares. Bueno, todo por pensar, todo por hacer.
y es esencial para nosotros aumentar el recurso humano. Sin el recurso humano y sin el, digamos, parte de financiación, o sea, lamentablemente financiamiento, recurso humano y gente que quiera, aún el día de hoy, trabajar para un hospital público con las necesidades, ventajas y desventajas que esto implica. Por mi parte, orgullosa, feliz de ser parte de este hospital. Esto es gente que hace rato, algunos más, otros menos, que trabajamos juntos y bueno, siempre uno aporta un poco de este deseo, digamos, de que esto le llegue a los chicos y a los pacientes todos los días. Así que bueno, muchas gracias.